Es una presentación realizada para la serie Así lo hacemos de la Asociación Latinoamericana de Física Médica y es titulada Generalidades de la osimetría interna ocupacional. Esta presentación fue realizada por mi persona, Alexander Bonilla Araya, y ha sido basado en en distintas guías, como por ejemplo las guías OIR de la ICRP, en las guías Ideas de Euraos y de las recomendaciones de la Comisión Europea. Y el objetivo es explicar conceptos generales y detallar algunas cosas a considerar antes de evaluar la dosis efectiva comprometida, que es la magnitud que se utiliza en dosimetría interna ocupacional para evaluar la componente interna de la dosis efectiva de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Entonces, primero vamos a definir lo que es la dosimetría interna ocupacional. La dosimetría interna ocupacional es un tipo de ensayo que lo que busca es poder evaluar la componente interna de la dosis efectiva eh, en los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Ahora, es bueno recordar los tipos de exposición a la radiación ionizante, que puede ser exposiciones externas y exposiciones internas. En el caso de las externas se divide en dos: irradiación externa y contaminación externa. La primera, la irradiación externa, ocurre cuando una fuente radiactiva que está fuera del cuerpo de una persona y alejada a una cierta distancia, eh, la persona puede llegar a interactuar con la radiación ionizante que esta fuente radiactiva emite. En el caso de contaminación externa ocurre cuando una fuente radiactiva abierta se llega a depositar en la superficie en superficies como en la piel, en la ropa, en el pelo, etcétera, y ya esto ameritaría ciertas acciones de descontaminación. Y la exposición interna ocurre cuando una fuente radiactiva abierta llega a ingresar en el cuerpo de una persona y desde adentro está siendo irradiado. Para esta presentación nos enfocamos más en el segundo caso, que es la exposición interna. Y una vez que una fuente radiactiva llega a ingresar en el cuerpo de una persona, puede ser por distintas vías. Puede ser por inhalación, puede ser por ingestión, inyección, absorción a través de piel o heridas o inclusive una combinación de estas vías. Ahora, cuando la fuente reactiva llega a incorporarse, va, sin importar cuál vía haya sido la incorporación, va a llegar a la sangre, ocurriendo un proceso de circulación sistémica en el que la fuente reactiva va a irse distribuyendo a las distintas partes del cuerpo y reteniéndose en distintos órganos dependiendo de la afinidad que tenga con estos órganos. Y bien, una vez que están retenidos, eh, hay que recordar que el- las fuentes, las fuentes radiactivas tienen un semiperiodo de desintegración por el cual esta fuente va a irse transformando conforme pasa el tiempo y a la vez eh, pueden irse excretando a través de heces u orina. Ahora, con respecto a la dosis efectiva comprometida, aquí el detalle es saber de que la dosis efectiva comprometida E50 es la componente interna de la dosis efectiva, ya que para los que están más familiarizados con las magnitudes de protección radiológica, es bueno recordar que la dosis efectiva tiene una componente externa y una componente interna, que la componente externa de la dosis efectiva puede estimarse por medio de HP10, que es la magnitud que se utiliza en muchos de que se utilizan con los dosímetros personales.
Pero en el caso de incorporaciones de fuentes reactivas, esta dosis efectiva se estima con la E50, la dosis efectiva comprometida. Ahora, este E50 se puede obtener al multiplicar la incorporación por un coeficiente de dosis de efectividad comprometida. Entonces vamos a empezar con el primer término, el de la actividad incorporada. La actividad incorporada se puede eh, estimar al combinar mediciones, ya sea in vivo, in vitro o concentraciones de actividad en aire, con fracciones de retención que se obtienen a partir de los estudios de los modelos biocinéticos para cada radionúcleo que se quiera analizar. Eh, con respecto a las mediciones, pueden ser mediciones in vivo, que las mediciones in vivo son mediciones directamente al cuerpo de una persona, en este caso el trabajador, o puede ser más localizados como a un tejido en particular o un órgano en particular. En el caso de las mediciones in vitro, este es un tipo de medición indirecta en el que se hacen mediciones de la tasa excreta eh, de orina o de heces y ya luego combinándolo con las fracciones de retención se puede estimar de manera indirecta la incorporación o inclusive están otro tipo de medición indirecta que es la concentración de actividad en aire o inclusive se puede hacer una combinación de estas. Ahora, ahora bien, una vez hecho estas mediciones, ya sean in vivo, in vitro o concentración de aire, uno lo puede, bueno, sin importar que sea in vivo o in vitro, uno puede hacer dividir estas mediciones con las fracciones de retención o excreción que son obtenidos a partir de los modelos biocinéticos. Em, y al hacer esta división, uno puede llegar a obtener lo que es la incorporación. Ahora, una vez tenido la incorporación, uno lo multiplica con el coeficiente de dosis efectiva comprometida de 50 minúscula, la cual es un coeficiente que lo que busca decirnos es cuánta dosis efectiva comprometida tiene un trabajador por cada becquerelio que ha sido incorporado. Y las unidades son Sibert entre becquerelio. Y también este es, el coeficiente de dosis efectiva comprometida ya es un valor que se puede encontrar en tablas como las que se encuentran en las tablas de las guías OIR de la ICRP. Ahora, esto es lo que yo les comentaba. Ya vamos a comentar un poco más sobre estos coeficientes de dosis absorbida, perdón, coeficiente de dosis efectiva comprometida y sobre las fracciones de retención. A ver, los modelos biocinéticos son modelos que lo que buscan es estudiar el comportamiento que tiene un radionúcleo en particular con ciertas características que ha sido ingresado en el cuerpo de una persona. Busca conocer cómo se comporta dentro del cuerpo de una persona. Y a partir de estos modelos biocinéticos se han obtenido estos valores de coeficiente de dosis efectiva comprometida y estas fracciones de retención que les comentaba. Estos valores se encuentran tabulados ya sea en las publicaciones de las guías OIR, que son las publicaciones 130, 134, 137, 141 y 151, donde el 130 es la primera publicación que comenta más que todo como la teoría detrás de todo este tipo de ensayo y, las 130 y estos modelos biocinéticos y las demás publicaciones ya comentan como estos modelos, estos análisis de estos radionúcleos más específicos por radionúcleo. Entonces uno los puede encontrar a partir de estas publicaciones o inclusive ya la misma ICRP tiene un anexo electrónico donde tiene como donde vienen estos valores ya distribuidos por tipo de radionúcleo
tipo de incorporación y es inclusive la forma en la cual se incorporó ese radionúcleo. Y esto es lo que esa hoja, ese anexo electrónico es lo que se muestra en esta diapositiva. Entonces, aquí pueden ver que se encuentra los coeficientes de dosis, como yo les comentaba, que ya vienen por tipo de radionúcleo e inclusive vienen por la unidad que se esté manejando y el tipo de eh, incorporación que se haya dado, inclusive el tamaño de la partícula. Eh, y también mismo en este anexo y inclusive en las publicaciones se encuentran las fracciones de retención de cada radionúcleo, en particular por ruta de incorporación, por el tipo de material y por el tamaño de la partícula. Donde las fracciones de retención lo que me va a decir es que una vez que un trabajador haya incorporado un cierto radionúcleo, si yo hago una medición, ya sea in vivo o in vitro, a un cierto tiempo después de que haya incorporado, ¿cuál es de la fracción de ese radionúcleo que se incorporó, ya sea en el tejido o en el tejido o órgano en particular o incluso en el cuerpo entero con respecto a lo que se haya incorporado? Entonces, con las fracciones de retención, una vez que yo haya hecho las mediciones in vivo o in vitro, me va a de alguna manera estimar cuánto incorporó. Entonces ya estas fracciones de retención ya están, ya están tabuladas y se pueden utilizar para hacer estos análisis. Ahora, siempre es bueno poder una vez que uno reporta las mediciones, poder también reportar lo que son las incertidumbres. Y eh, ya para eso, lo que es el grupo de dosimetría de europea, Eurados ya tiene una guía, que son las guías ideas, donde explican cómo poder para este tipo de ensayos reportar estas incertidumbres. Donde mismo Eurados nos menciona que las incertidumbres tipo A se describen por una distribución de Poisson y las tipo B por una distribución no normal. Pero la guía para poder combinar estas incertidumbres ya las trabaja todo de manera log normal, ya por cuestiones de practicidad, de facilidad, e inclusive, eh, sí, por cuestiones de practicidad y facilidad. Y por la misma experiencia que ellos han tenido trabajando en este ensayo. Entonces, ya esta misma guía explica más o menos cómo uno las debe de obtener, cuáles son las ecuaciones que uno debe utilizar y ellos utilizan lo que es la desviación estándar geométrica, que es esta, y esta tiene un componente por incertidumbre tipo A y tipo B, que uno las obtiene por medio de estas ecuaciones. Ya esta guía ya expresan las ecuaciones para obtener las incertidumbres y nos dice cómo debería quedar el intervalo de medición de confianza del 95. Por cierto, aunque también esta fue obtenida de la Comisión Europea. Ahora, la misma Euraos da una tabla dependiendo de las energías, bueno, de fotones que uno mida, cuáles más o menos las incertidumbres de tipo A, tipo B y el total que, que uno podría tener a la hora de hacer las mediciones, pero siempre es bueno poder uno con las mismas ecuaciones y las mismas mediciones que uno haga en su propio laboratorio, obtenerlas uno mismo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los tipos de monitoreo porque existen distintos de monitoreo en dosimetría interna computacional. Principalmente se divide en rutinario, especial, relacionado a la tarea y el confirmatorio, donde el rutinario se da en espacios de trabajo con exposiciones crónicas y o desapercibidas y se establecen monitoreos de la dosis interna ocupacional de manera periódica. Entonces, hay que hacer todo un análisis, un estudio cuando uno monte este tipo
de monitoreo para poder establecer esta frecuencia de medición. Ahora bien, al rutinario hay uno alternativo que se llama triage, que se da en espacios de trabajo en los que se utilizan radionúcleos con semiperiodos de integración muy cortos, y se basa en mediciones individuales frecuentes de screening. Luego están las monitoreo especial, que se da cuando hay algún accidente, incidente o alguna sospecha de incorporación. Está el relacionado a la tarea, que se da después de realizar alguna tarea específica que uno ya considera que por realizar esa tarea, el trabajador puede llegar a incorporar algún tipo de radionúcleo. Y luego está el confirmatorio, que el confirmatorio se da en espacios de trabajo que no necesiten monitoreos rutinarios, y lo que se hacen es monitoreos ocasionales de dosis interna ocupacional, más que todo para confirmar que efectivamente aún no es necesario realizar monitoreos de rutina, que todo está bajo a lo que uno haya analizado inicialmente. Entonces, antes de llegar y montar estos programas de monitoreo, uno ya debería de poder hacer un análisis de su espacio de trabajo, cuántas actividad uno manipula, los sistemas que uno utiliza de protección, etcétera, para poder analizar muy bien cuáles son los tipos de programas de monitor que mejor se adaptan a las necesidades del trabajo. Ahora, con respecto al análisis de resultados, em, bueno, de manera general, uno podría, digamos, primero, en caso que uno haya hecho las mediciones, ya sea en vivo o in vitro, y el resultado es menor al umbral de decisión, eh, uno documenta la medición y no es necesario evaluar la dosis efectiva comprometida. Ahora, en caso que el resultado obtenido es mayor al umbral de decisión, ya en ese caso ya uno sí tendría que evaluar la dosis efectiva comprometida. Entonces, eh, si uno ya está analizando la dosis efectiva comprometida, va a haber una diferencia si lo está haciendo en un monitor de rutina o si lo está haciendo en un monitoreo especial. En el caso de monitoreo de rutina, uno lo que busca comprobar es que el nivel de confianza de la dosis anual proyectada evaluada es mayor que el 5% del límite de dosis anual, que eso se analiza con esta ecuación que se encuentra acá. En caso que sea menor a 1 milisievert, ya con documentar la medición es más que suficiente, pero en caso contrario es necesario confirmar las suposiciones que se realizaron a la hora de hacer estas mediciones, y hay que realizar mediciones adicionales en intervalos cortos de tiempo. Ahora, en caso que haya sido un monitoreo especial, uno lo que comprueba es el nivel de confianza de la dosis efectiva comprometida evaluada. eh, y bueno, eso lo hace con esta ecuación y debe ser menor a 1 milisievert. Si es menor a 1 milisievert, uno documenta la medición, y en caso contrario, igual es necesario confirmar las suposiciones realizadas y realizar mediciones adicionales en intervalos cortos de tiempo. Esto para mejorar la exactitud de la medición que uno está midiendo. En caso que uno tenga que hacer mediciones adicionales, uno tiene que obtener la estimación de la incorporación no con la primera ecuación que yo mostré en las diapositivas previas, sino que uno tiene que evaluarlo utilizando el método de máxima probabilidad. Ahora, ¿dónde buscar más información? Porque eh, en esta presentación se está mostrando como generalidades de la dosis interna ocupacional, pero la dosimetría interna ocupacional, dependiendo de cada situación, de lo que cómo uno quiera evaluar la dosis, qué tan exacto ocupa uno esta medición, se puede hacer más complejo. Entonces, uno puede buscar más análisis más información en ese aspecto, ya sea como yo les comentaba en las guías OIR de la ICR
de la ICRP. De la, Uno puede también utilizar lo que son las recomendaciones de la Comisión Europea o las mismas guías IDEAS de Eurados, que aquí también en estos documentos vienen muy bien detallados cómo entrar, cómo poder estimar la dosis efectiva comprometida y también el análisis de resultados para cada tipo de caso, etcétera. Entonces, estos son muy buenas publicaciones para poder hacer estos tipos de análisis. Y antes de finalizar, un ejemplo cortito para que puedan ver más o menos de manera general y sencillito cómo uno entra en este tipo de cálculos. Entonces, en este ejemplo, ocurrió un incidente en el que un trabajador de un servicio de medicina nuclear llega a inhalar yo 131 tipo F, y al día siguiente, 24 horas después, se le mide la tiroides y se obtiene una actividad retenida en ese órgano de 18.000 becquerelios de yo 131. Entonces, primero hay que saber qué información nosotros tenemos. Entonces, tenemos que la actividad retenida de la medición que se le hizo al trabajador es 18.000 becquerelios. Podemos llegar a obtener a partir de las publicaciones de las guías OIR o de la misma hoja de anexo de la ICRP, que la fracción de retención al tiempo de medición, que sería 24 horas después, es 1.6 por 10 a la menos 1 becquerelios retenidos entre becquerelios incorporados. Y tenemos también que el coeficiente de dosis efectiva comprometida de 50 es 1.1 por 10 a la menos 8 Siever entre becquerelios. Y también tenemos la ecuación que yo les había mostrado en pantalla. eh, que el E50 va a ser igual a la incorporación por el coeficiente de dosis efectiva comprometida, y que esta incorporación también se puede describir de esta manera. Entonces, ahora lo siguiente es sustituir la ecuación anterior con los datos que tenemos. Entonces, el E50 va a ser la medición retenida entre la fracción de retención multiplicado por el coeficiente de dosis efectiva comprometida, que al evaluar esto en una calculadora, se obtiene que nuestra dosis efectiva comprometida va a ser igual a 1,24 por 10 a la menos 3 sieverts, que esto es lo mismo que decir 1,24 milisieverts. Entonces, así es de manera sencilla y simple cómo se abordaría un problema de estos, pero hay que recordar que dependiendo de cada situación que se presente, puede volverse más complejo. Por eso los invito a que si están muy interesados en este tema, puedan revisar la documentación que previamente les mostré. Y esto sería de esta presentación. Espero que les haya servido y gustado. Y bueno, eso es de verdad muchísimas gracias.